Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Estamos a muy buen tiempo y como siempre esperamos que Dios nos hable, nos ministre, nos aconseje, nos instruya, nos exhorte, nos amoneste. Eso es lo que hace la palabra en nuestro corazón. Pero es importante que podamos recibirla y recibirla con buena actitud, ¿verdad? Con atención inclusive. Hay que poner atención, porque es de muy mal gusto que usted está hablando y alguien está distraído, ¿verdad? No, hay que poner atención y venimos a poner atención a lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Así que si de pronto le da ahí un poquito de sueño, levántese, despiértese, haga algo, pero estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a orar pues. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias porque una vez más nos has convocado, como cada domingo y cada día entre semana, a que como tu pueblo nos reunamos para adorarte, para reconocerte, para que a través de los cantos podamos expresarte quién eres tú para nosotros, qué representas para nuestra vida y poder de esa manera adorarte, Señor, con un corazón sincero, expresarte con nuestros cantos nuestra gratitud por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Pero también nos convocas cada reunión para escuchar tu consejo, tú como nuestro Padre que nos amas, deseas instruirnos, deseas que como tus hijos caminemos en la verdad, caminemos en rectitud, que caminemos obedeciendo tus mandamientos. Así que pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que quites de nosotros toda distracción, Señor, que pueda desenfocarnos de escuchar tu palabra. Queremos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar hoy y siempre, cada día, en nuestros momentos de intimidad. También ahí tú nos hablas, Señor. Este día no es la excepción. Así que disponemos nuestro corazón, deposita la semilla, la preciosa semilla de tu palabra, Señor, el tesoro de la semilla de tu palabra en vasos de barro, y que esta semilla produzca fruto, fruto a su tiempo, y que sea un fruto abundante y que sea un fruto que permanezca. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a intentar el día de hoy terminar con el mensaje que inicié hace 2 semanas atrás. Ahí está el título: Una iglesia saludable. Venimos desarrollando este tema dentro de los temas que Dios nos ha hablado durante el domingo, y por cada domingo pues el Señor nos ha ido instruyendo acerca de la importancia de que como cristianos debemos estar saludables en el alma. Dijimos que el concepto de salud debe de entenderse como el estado completo, no solo de bienestar físico, ¿sí?, sino mucho más allá. Un bienestar que tiene que ver con la forma de pensar, pero un bienestar también en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. No simplemente, salud no simplemente significa ausencia de enfermedades o dolencias, porque ya dijimos anteriormente que alguien puede estar en una congregación como esta o como cualquier otra, tener un aspecto de apariencia, una apariencia saludable, pero gravemente enfermo del alma, ¿verdad? Entonces, y como eso suele suceder en nuestras vidas, como no somos perfectos, estamos en este cuerpo humano que se va deteriorando, se va desgastando. Estamos en medio de un mundo contaminado. Bueno, pues es muy obvio que este cuerpo también se contamina, ¿verdad? Pero
debemos cuidar que nuestro ser interior sea guardado para el Señor, que no sea contaminado con todas las maldades de este mundo. Entonces, alguien puede estar en una congregación como esta, con una bonita apariencia, pero estar en el alma herido, lastimado, frustrado, enfermo. Dijimos que hay un refrán que todos conocemos: caras vemos, corazones no sabemos. O el otro refrán que dijimos también: todo lo que brilla, ¿sí? No todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, también dijimos que una congregación como esta, cuando hablo de la iglesia, la salud en la iglesia, me refiero a la salud en la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, pero de pronto me referiré a la congregación local. Pero una congregación local, todas las congregaciones locales como esta, somos como un hospital donde llegan personas enfermas, así como llegamos usted y yo a una congregación. Yo recuerdo hace ya 28 años, creo, más de 28 años que llegamos a los caminos del Señor, y venía del mundo, venía golpeado, venía azotado, venía enfermo del alma. Pero por la gracia de Dios fuimos instruidos, fuimos ministrados, fuimos restaurados y seguimos siendo perfeccionados, seguimos siendo santificados, seguimos siendo tratados en la vida. Así que, pero gracias a Dios por una congregación donde se predica la palabra saludable, de eso se trata, porque como en un hospital, así una congregación en el hospital, pues toda la gente que trabaja en un hospital pues debe de estar saludable. Se imagina llegar a un hospital donde todos están enfermos, es un desorden en ese hospital. Nadie quiere estar en un hospital como ese. Lo mismo sucede en una congregación. Todos anhelamos que haya orden dentro de la congregación y que todos, en lo más posible, cada uno de nosotros, estemos saludables en nuestra alma. Y es la palabra de Dios, dijimos también que es la palabra de Dios, la medicina que cura todo tipo de enfermedad. Todo tipo de enfermedad, la palabra de Dios tiene ese potencial para sanarnos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han sido sanados por la palabra? La palabra nos sana, la palabra nos limpia, así que es nuestra responsabilidad como pastores, como los que predicamos, es nuestra responsabilidad primero estar sanos nosotros, ser saludables nosotros, ¿sí? Estar saludables para en ese sentido entonces poder compartir la palabra, poder impartirla, poder administrar la palabra de manera dosificada. Imagínense usted dándole un steak a un niño, pues no lo va a poder digerir. Lo mismo nosotros necesitamos poco a poco ir comiendo de la palabra de una manera dosificada para no atragantarnos, para poder procesar la palabra en nuestra vida, aplicarla. Todo esto con el fin de que seamos sanos en la fe, que podamos caminar de manera saludable. Los creyentes de la iglesia en Creta, donde Tito era el pastor, estos cristianos de aquel tiempo estaban siendo contagiados, lo pongo de esta manera, estamos hablando de un hospital. Entonces la congregación, ahí el hospital cristiano de Tito, estaba siendo contagiado, los hermanos de la congregación estaban siendo contagiados e infectados del virus que estaban salpicando los portadores de las falsas enseñanzas. Entonces los falsos maestros portaban esos virus y lo estaban contaminando a los cristianos de la iglesia en Creta. Y Pablo le escribe a Timoteo, y a esos falsos maestros y profetas los califica con una palabra interesante que es contumaces, ¿sí? Y esta palabra contumaz se refiere a todas aquellas personas que no se someten a ninguna autoridad,
que ellos mismos son su propia ley. Y así está el mundo, ¿sí? Y que el mundo esté así, se entiende, no conocen a Dios, muchos de ellos, aunque hay autoridades a las que el mundo y la sociedad, todos debemos someternos, ¿verdad? Sin embargo, hay gente sin ley, ellos mismos son su propia ley. Pero en una congregación hay orden, en una congregación hay autoridad. Entonces, estos contumaces, estos rebeldes que no se sometían a ninguna autoridad, que eran insubordinados, Pablo le escribe a Tito y le dice cómo tratar con ellos. Escuchen, Tito capítulo 1. Acompáñenme ahí, por favor. Tito capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo, le escribe a Timoteo: porque hay muchos contumaces, gente que no se somete, gente insubordinada, ¿sí? Hay mucha gente a nuestro alrededor que es insubordinada, como ya lo mencioné, allá afuera, y tristemente esos se meten dentro de la iglesia y tratan de desordenar y mantener el desorden o pretender mantener el desorden en una congregación. Entonces, dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, o sea, son vanos palabreros que hablan y hablan y hablan, es más lo que hablan que lo que edifican, a eso se refiere, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿sí? Ahí en este solo versículo Pablo está aludiendo a algunos de los virus con los que estaban contaminados estos falsos profetas. Entonces, la pregunta aquí que nos aplica a nosotros en el día de hoy, escuchen esta pregunta: si tú disiernes que alguien te quiere contagiar con alguno de estos virus, de uno de esos contumaces que no se subordinan a nadie, que no se someten a nadie, ¿qué tienes que hacer? Les pregunto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escuchar sus falsas enseñanzas? ¿Dejarnos contaminar? Todo el tiempo de la pandemia que todos estuvimos viviendo, bueno, por algo nos confinaron. Fue una medida que se tomó, y no vamos a entrar en la controversia si fue o no cierta o no, pero el hecho es que a todos nos confinaron. ¿Por qué nos confinaron? Para evitar que nos contagiáramos. Las iglesias, las congregaciones se cerraron, ¿sí? Los comercios se cerraron, todo se cerró para evitar un contagio, ¿verdad? Entonces, cuando alguien con estas características o estos virus quiera venir a tratar de contagiarte, escucha lo que dice Pablo que debemos hacer, porque este fue el consejo que Pablo le dio a Tito. Dice, esos contumaces, palabreros, engañadores, ¿sí? Le dice Pablo, a ellos es preciso, es necesario, es indispensable, ¿qué dice ahí? Díganlo, taparles la boca, imponerles silencio. Cuando dice ahí es necesario, es preciso tapar la boca, ese verbo expresa la idea de poner un bozal. Ponerle un bozal. ¿Para qué se les pone un bozal, por ejemplo, a los perros? Pues hay muchas razones: para que no coman algo que los pueda contaminar, pero también para impedir que ladren o que muerdan, ¿sí? Entonces, dice Pablo ahí, a esos contumaces, a esos rebeldes, es preciso taparles la boca. ¿Por qué? Ahí nos da la razón. Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo vuelvo y repito una y otra vez, no todo lo que estamos escuchando por las redes sociales es la sana doctrina. Porque muchos están preguntando y están enseñando por ganancia deshonesta lo que no te conviene o lo que no me conviene. Hay que aprender a escuchar, a discernir, escuchar con el oído del Espíritu.
Ahora, yo quiero decirle una gran verdad. Ningún engañador va a poder progresar en una iglesia como esta, en una congregación como esta, si no tiene una audiencia que esté dispuesta a oír sus engaños. ¿Verdad que no va a progresar? Y si acaso alguien viene a pretender contaminarte con alguno de esos virus que luego la gente está contagiada porque está enferma, ¿qué tienes que hacer? Taparle la boca. Taparle la boca. Y hay una manera que ahorita Pablo va a enseñar acerca de cómo se debe de tapar la boca, con sabiduría, ¿sí? Por supuesto no está hablando de algo literal, ¿sí? Sigamos leyendo, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta. Aquí Pablo, aunque no lo dice explícitamente, pero es posible que Pablo se esté refiriendo a ese, cuando dice su propio profeta, a un filósofo llamado Epiménides, que nació ahí en Creta y que era muy conocido. Este hombre nació 6 siglos antes de Cristo, pero este hombre, este profeta, era venerado por todos los cretenses como si fuera un dios. Ahí lo veneraban, lo respetaban mucho, lo adoraban, ¿sí? Bueno, ese profeta cretense dijo de sus compatriotas, mire lo que dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Oiga, sin duda este profeta los conocía a sus compatriotas, ¿verdad? Y luego mire lo que dice el versículo 13. Este testimonio, es decir, lo que dijo ese profeta, si es Epiménides, bueno, eso que dijo, dice Pablo, eso es cierto de los cretenses. Eso es verdadero. Los cretenses son mentirosos, son malas bestias, son glotones, son ociosos. Escuchen, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo estas palabras, se está refiriendo no solamente a los cretenses de afuera de la sociedad, sino a los cretenses que eran creyentes también dentro de una iglesia. Entonces, los cretenses de la sociedad deben ser reprendidos. Cuando alguien quiera venir de allá afuera a quererte imponer o contagiar con algún virus, tápale la boca. Son mentirosos, ¿sí? Pero eventualmente, si acaso hubiera un cretense dentro de la congregación, mire lo que se tiene que hacer. Por tanto, dice, ¿qué dice ahí? Repréndelos duramente. Repréndelos duramente. ¿Qué significa reprender duramente? Significará agarrar al hermano a bibliazos y regañarlo y decirle: estás mal, te vas a ir al infierno, etcétera. Tantas cosas que luego por ahí se pueden hacer. Es muy importante que cuando estamos leyendo la Biblia podamos acceder a material que nos pueda ayudar a interpretar correctamente los textos, lo que está tratando el autor de decirnos, Es muy importante eso porque nos podemos desviar. Dice, por tanto, dice Pablo, a esos mentirosos cretenses no solamente hay que taparles la boca, hay que reprenderlos duramente. No significa reprender duramente, no significa hacerlo con falta de amor o con un despotismo autoritario. No se trata de eso, no se trata de eso. Es todo lo contrario. Reprender duramente habla de una acción de gracia. Gracia, todo es por gracia. Hace un momento cantábamos: tu gracia, Señor. Tu gracia me sostiene, Señor. Voy a esforzarme en tu gracia, en vivir por gracia. Cuando alguien reprende duramente a algún hermano de la congregación, es un acto de gracia para evitar que se desvíe el hermano de la congregación, que se desvíe del camino recto de la palabra de Dios. Significa hacer uso de amonestaciones tajantes. Escuchen,
Hay que amonestar al hermano de una manera tajante, determinante, para hacerlo reflexionar. Oye, hermano, ¿ya te diste cuenta en la condición espiritual en la que te encuentras? Posiblemente, solamente estoy pensando y doy un ejemplo. Si tú reprendes a alguien y le dices, oye, es que yo veo que en la iglesia eres uno y allá en el trabajo eres otro. Estás viviendo una doble vida. ¿Sí te estás dando cuenta? O sea, hay que hacer preguntas para llevar al hermano cristiano a reflexionar. Y en ese sentido, entonces, el hermano cristiano pueda ser convencido, pueda ser exhortado con firmeza, con seguridad, pero escuchen esto, también con sustento en la palabra. La Biblia dice esto, mi hermano, y tú estás haciendo esto otro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ya entonces el texto de la Biblia toma un sentido diferente? Porque luego podemos leer así simplemente el texto. No, ahí la Biblia dice, yo vengo a reprenderte duramente, mi hermano. Así que te vas de la congregación. No, a ver, espérame. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con tu vida? Te quiero llevar a la reflexión. Y luego ahí mismo, en el versículo 3, en la última parte, nos dice Pablo, o le dice Pablo a Tito el propósito. Hay que taparles la boca, silenciarlos, hay que reprenderlos duramente como un acto de gracia, con sustento en la palabra. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Si estamos hablando de salud, si estamos hablando de higiene, pues necesitamos estar sanos espiritualmente. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que hacen que la gente se aparte de la verdad. ¿Se fijan? Ahora, esa es nuestra responsabilidad, no solamente como pastores, como predicadores, como responsables, como líderes espirituales. Esa es la responsabilidad que tenemos todos, también. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad como pastores ayudar a que los hermanos sean sanos en la fe. Pero los hermanos de la congregación, los creyentes, es necesario que se tomen la medicina para ser sanos, saludables, y en ese sentido podamos tener una congregación que sea saludable. ¿Verdad que sí? Ese es el deseo de nuestro corazón. Ese es el deseo que todos los pastores tenemos. Si un paciente no se toma la medicina, seguirá enfermo, y ese es el plan de Satanás. El diablo nos quiere mantener enfermos de amargura, de resentimiento, de odio, de deseos de venganza, de pensamientos equivocados. Así nos quiere tener el diablo. Dios nos quiere tener saludables. Por eso el mensaje. Por eso Dios quiere que seamos saludables. Ahora, vamos al capítulo 2 de la misma carta de Pablo a Tito, y vamos a ver que sigue insistiéndole Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículo 1. Ya le da una instrucción que va enfocada a esos contumaces y rebeldes, y luego en el capítulo 2, versículo 1, le insiste nuevamente. Por eso que pasó en el capítulo 1, entonces tú, Tito, habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina, a la doctrina que es saludable, a la palabra que está llena de salud. Yo no puedo aconsejarles o predicarles a ustedes mis conceptos, mis ideas, mis pensamientos. Yo tengo que compartirles a ustedes lo que es la sana doctrina, lo que es saludable, lo que nos es necesario aplicar a nuestra vida para entonces ser cristianos saludables. Yo no puedo decirles, pues yo pienso, o yo tuve esta experiencia, fue de esta manera y creo que puedes hacer esto. No. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Para que yo pueda estar saludable. Por eso tengo que predicar lo que está de acuerdo, lo que está alineado al consejo de Dios, no mis pensamientos, no mis experiencias. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, versículo 2, que los ancianos, y
Y aquí se está refiriendo a los ancianos en edad que están en una congregación. No se está refiriendo a los ancianos que tienen el oficio de supervisores de la iglesia. El vocablo griego alude precisamente a los viejitos de la iglesia, pero no a los líderes de la iglesia, aunque la instrucción aplica para los viejitos de la iglesia, para los ancianos de la iglesia, pero también para los que tenemos un oficio como pastor o como supervisores de la iglesia, Aplica para los dos. Mire cuál es la instrucción: que los ancianos sean sobrios, serios. A veces luego algunos hermanos me dicen: hermano, se me hace que usted estaba enojado predicando. No, es que, bueno, yo tengo una personalidad a lo mejor diferente a la suya, pero este asunto de la predicación del evangelio es algo serio. Yo no puedo pararme aquí a jugar con esto, ¿verdad que no? Qué triste todos aquellos que se paran detrás de un púlpito y juegan con la palabra, distorsionan la palabra, manipulan la palabra, le añaden a la palabra, le quitan a la palabra. No. La predicación del evangelio es algo serio. Para eso nos llamó el Señor, para que hagamos la obra del ministerio de manera seria, respetuosa. Dice que los ancianos sean serios, prudentes. Y luego mire lo que dice: sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. El término salud o sano significa tener salud, estar sano, estar en buena salud, ser higiénicos. Hemos venido respondiendo a la pregunta: ¿cómo reconocer a una iglesia, una congregación local cuyos creyentes no somos perfectos, pero sí saludables? ¿Cómo reconocerlos? Hemos dado algunas respuestas, repito así rápido. Número 1, una iglesia saludable es aquella que enseña la sana doctrina. Ya no me voy a detener en esto, ya hablamos de esto. Número 2, una iglesia saludable es aquella que tiene miembros que no solo son seguidores, sino imitadores de aquellos que imitan a Jesús. También ya hablamos de esto. Pablo le dijo a los corintios: les ruego que me imiten. Y luego más adelante en otro capítulo les dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Ahora, les voy a hacer una pregunta interesante para reflexionar. Si estamos hablando de imitar. Si todos los miembros de esta congregación, a ver, levanten la mano todos los miembros de la congregación. A ver, vamos a hacer esta pregunta. Escuchen esto. Si todos los miembros de esta congregación te imitaran a ti, te tomaran a ti como el modelo, ¿cómo crees que sería esta congregación? Algunos empezaron a sonreír ahí, algunos otros ¡ouch! Hay que reflexionar, ¿sí? Si todos los miembros de la congregación te imitaran a ti, ¿cómo crees que se vería? ¿Cómo luciría esta congregación? Bueno, ahí lo voy a dejar. Una iglesia saludable es aquella que tiene ministros piadosos y temerosos de Dios. También de esto ya hablamos. Si usted no escuchó, le recomiendo que escuche los mensajes anteriores, ¿sí? Una iglesia que está saludable también va a producir, escuchen esto, servidores que estén saludables, servidores de la obra de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el ejemplo de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, quienes conformamos la iglesia, pues debemos ser servidores saludables de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dejó en la palabra. Le voy a leer rápido o le voy a narrar así rápido. En Mateo capítulo 20, una ocasión, es una historia que todos sabemos, no necesita buscarlo ahí, escúchenme más bien. Esta historia habla de una mamá que se acercó con Jesús a decirle: Señor, cuando estés ahí en tu reino, quiero pedirte que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Miren la respuesta que llevaba como propósito enseñar a esta mujer para que fuera saludable. Y él con autoridad, Jesús, el Hijo de Dios, con autoridad, le dijo: mira mujer, el sentar a mi derecha a uno y a otro a la izquierda no es mío darlo, a mí no me corresponde eso, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y luego dice, versículo 26, 26, nomás rápido así: el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Sea vuestro servidor. Ahí el término servidor habla de diácono, es la palabra griega diácono, que se traduce siervo, y siervo se traduce doulos, que es un esclavo, y es un siervo, un diácono que ofrece un servicio, escuchen, un servicio de buena voluntad. Un servicio de buena voluntad. Esto es el consejo de Jesús. Hacerse grande será vuestro servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre ustedes sea vuestro siervo. Ahí está otra vez doulos, esclavo, servidor. Versículo 28 nos da, Jesús se pone él mismo como ejemplo. Él es nuestro modelo, él es nuestro ejemplo. Y él dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Pregunta: ¿podía Jesús llamar a uno o a otro para que lo sirvieran? Sí, él tenía la autoridad. No solamente la autoridad como el Hijo de Dios, tenía la autoridad espiritual para llamar a cualquiera de sus discípulos y pedirle que le sirvieran, pero no lo hizo. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí está otra vez el término: diácono, siervo, doulos, esclavo. A eso vino Jesús. Qué tremendo, el Hijo de Dios siendo un siervo. Sí, el Hijo de Dios siendo un siervo. ¿No le parece eso extraordinario? Jesús, el Hijo de Dios, siendo un siervo. Y luego añade y dice: y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso lo cumplió Jesús a toda cabalidad. Así lo hizo Jesús, ¿sí? Bueno, si Jesús nos da el ejemplo de ser siervos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser siervos. ¿Qué tenemos que hacer? Díganlo. Yo tengo que ser un siervo de los demás. Y ese es el punto, que cuando alguien está dañado en su corazón, por la razón que sea, no voy a entrar en detalles, pero si alguien está dañado en su corazón, eso lo va a neutralizar para poder servir de una manera a un hermano, a otro hermano, a otro hermano. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Hermano, ¿quieres que ore por ti? Hermano, estás en el hospital, voy a ir a visitarte para orar por, etcétera. Servicio, servicio, servicio. La vida del cristiano es un constante servicio, ¿sí o no? Porque ejemplo nos dio Jesús. No vino para ser servido, él vino a servir, y ahí está el ejemplo. Juan capítulo 13 se narra cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, dice ahí la narración, lavó los pies de sus discípulos. Dice el versículo, capítulo 13 de Juan, escuchen esto, mis hermanos. Juan capítulo 13, versículo 4. Se levanta Jesús de la cena, se quita su manto. El manto representa poder y autoridad, y Jesús la tenía. Jesús tenía el poder y la autoridad. Yo quiero que pongan atención el ejemplo de Jesús, lo que hizo Jesús. Jesús tenía poder y tenía autoridad en la tierra, ¿sí o no? Sí, echó fuera demonios, liberó gente endemoniada, sanó a gente que estaba enferma. Tenía el poder, tenía la autoridad del Hijo de Dios. Y esa autoridad en este pasaje se la quita. Ese manto de autoridad se lo quitó y lo cambió por una toalla. La toalla simboliza servicio. ¿Qué simboliza la toalla? Servicio.
Se quita el manto, toma la toalla de servicio, se la ciñe, se le amarra, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñida. Y cuando terminó, para no leer todo el pasaje, Jesús les pregunta luego, para hacerlos reflexionar y darles una enseñanza respecto a la grandeza del servicio y la actitud del servicio, cómo debemos de servir al Señor. Les pregunta, ¿ustedes saben lo que yo he hecho? Y quizá algunos se preguntan, sí, pues nos lavaste los pies, maestro. Versículo 14 dice, pues sí, si yo, el Señor y Maestro, en otras palabras, al que ustedes reconocen que soy el Señor, el que tiene autoridad, que soy el amo y que soy el maestro, que les enseño no solamente con palabras sino con el ejemplo, dice, yo el Señor y el Maestro he lavado sus pies, entonces ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Jesús, la iglesia que está saludable produce servidores de acuerdo al ejemplo de Jesús. Ahí está el ejemplo de Jesús. ¿Lo alcanzan a ver? Tremendo ejemplo de Jesús. Sin embargo, insisto en esto, cuando alguien no está saludable en su corazón, dice, no, yo lavarle los pies a mi hermano. Y obviamente no se está refiriendo a un acto literal, que si Dios te dice que lo hagas, ve y mételo ahí al cuarto y mira, Dios puso en mi corazón, me voy a humillar, te voy a lavar los pies. Pero básicamente es un acto que denota servicio, pero un servicio con una actitud humilde, no orgullosa. A eso era realmente lo que se estaba refiriendo. Esa es la clase de servidores que debe de producir una congregación, una iglesia que esté saludable. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Porque imagínense una iglesia con un montón de servidores orgullosos. No, sería un desastre. Todo mundo quisiera hacer de acuerdo a su criterio y de una manera autoritaria decir, no, aquí se va a hacer lo que yo digo. No, espérame, aquí hay un orden. Aquí hay reglas. Las reglas que rigen el ministerio cristiano, una de ellas es que hay que hacer la obra del ministerio pues con humildad, como lo hizo Jesús. ¿Sí? Este texto y este ejemplo de Jesús nos lleva a nuestro siguiente punto. Estamos hablando de una iglesia saludable, ya di varios puntos. Una iglesia saludable forma discípulos. Formación. Escuchen, todos estamos en formación, todos. Estamos en un proceso de formación. Esta obra que Jesús inició con nosotros no se ha terminado ni se terminará aquí en esta tierra. O se terminará cuando los días de nuestra vida terminen en esta tierra, porque ya cuando lleguemos allá a su presencia, todo será perfecto. Gloria a Dios, ¿no? Todo será perfecto. Allá estaremos solamente adorando al que es perfecto por los siglos de los siglos, a nuestro Dios y Salvador. Allá lo estaremos adorando. Entonces, pero mientras estemos en este mundo, en este planeta, los que somos hijos de Dios, nacidos de Dios, nosotros los pastores, una iglesia saludable tiene la responsabilidad de formar discípulos, escuchen, pero discípulos fieles a Dios y fieles a su iglesia, fieles a su congregación. No andar ahí coqueteando con una congregación y con otra. No, pues ahora mi pastor es el pastor que está saliendo ahí en las redes sociales y me voy, él es mi pastor online. No, mis hermanos, hay un orden en el reino de Dios. Si Dios te plantó aquí, aquí permanece. El día que Dios te mueva, gloria a Dios, te vamos a bendecir. ¿Sí? Pero hay que ser fieles discípulos de Dios y de la iglesia. En otras palabras, la iglesia saludable, ese es mi trabajo como pastor, Yo tengo la responsabilidad
de compartir con ustedes los principios bíblicos que nos van a dar formación espiritual, con el propósito de que una vez que estamos recibiendo nuestra formación espiritual, nos convirtamos en servidores fieles, no perfectos, pero sí saludables para Dios y útiles para la obra de Dios. Para eso estamos desarrollando un curso que invitamos a todos los servidores y que próximamente el 1 de septiembre vamos a volver a retomar. Anótenlo ahí en su agenda. Estamos haciendo esa labor como congregación local, formación de discípulos fieles. ¿Sí? No estamos en el trabajo de formar seguidores. No. Mi responsabilidad es la formación a través de los principios de la Biblia, la formación de verdaderos discípulos de Jesucristo. Tampoco estamos tratando de tener simpatizantes, no, tampoco es eso. Discípulos fieles, no perfectos, pero sí saludables, que sirvan a Dios y sean útiles en la obra de Dios. La instrucción de Jesús en Mateo capítulo 28 es un texto que todos conocemos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id. Y es un verbo que está en imperativo. No se trata si quieres o no quieres. Dice Jesús: vayan, id. ¿Y qué? Haced discípulos. Hay que hacerlos porque no son discípulos. Hay que hacer a los discípulos. El concepto de hacer, en este caso un discípulo, es precisamente lo que acabo yo de mencionar: darle forma a una persona, a un cristiano. Como cuando un escultor le da forma a un trozo de madera o a un trozo de piedra y empieza a darle forma para hacer alguna figura. Ese es el trabajo, esa es la idea. A través de la palabra, a través de los principios que rigen el ministerio cristiano, darle formación a cada uno de los cristianos, de los nacidos de nuevo, para convertirlos en verdaderos discípulos de Jesucristo, para que cada uno formados vayan llegando y sean verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces dice Jesús: id y haced. Dale forma hasta que se conviertan, hasta que lleguen a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No hicimos eso el domingo pasado? Que bautizamos 6 personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos haciendo el trabajo de discipulado, formar discípulos. Versículo 20. Luego dice Jesús: y una vez que estás dándole forma a esos discípulos, enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado. Todas las cosas. Yo tengo que enseñarles, hermanos. El problema es que luego a veces no les gusta o no le agrada a alguien. Yo tengo la responsabilidad de enseñar lo que dice Jesús, enseñar que guardemos. Hermano, ¿tienes algún problema con algún otro hermano? Pues ve y arréglalo, soluciona el problema. ¿Cómo? Dialogando y perdonándonos. Hay un problema en el matrimonio, se puede solucionar. ¿Cómo? Perdonando. Eso es lo que enseña, lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que enseñarlo. Yo no tengo que venir aquí a enseñarles conceptos de psicología moderna y decirles, no, tú solamente pon tu mente en blanco y tómate este tranquilizante y haz esta terapia y haz esta otra. No. Yo ya lo dije al principio, la medicina para cualquier problema que haya en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, aquí está en la Biblia. Aquí está. No está en ningún otro lado. Aquí está en la Biblia. Cualquier problema que usted me mencione, aquí está la solución. Porque Dios es perfecto y su palabra es perfecta.
Por eso nos conviene atender a su palabra, escuchar su palabra, y no solamente escucharla, sino creerla y aplicarla a nuestra vida. Si no, ¿de qué sirve? Estamos viviendo, entonces, si eso hacemos, estamos viviendo un cristianismo light, que no tiene poder, que no tiene fuerza, que no tiene autoridad, que nos vienen las pruebas, nos vienen las situaciones y lloramos y renegamos contra Dios y le reclamamos a Dios y ofendemos a Dios y blasfemamos contra Dios y nos vamos de los caminos de Dios. Cuando aquí está la solución, hermanos, si yo no supiera que aquí está la solución, yo no predicaba esto que dice aquí. No lo haría, créanme que no lo haría. Ahora, para que haya un discipulado, pues resulta que se necesitan discípulos. Personas que quieran convertirse en discípulos, es decir, en alumnos que quieran aprender. Que quieran aprender cómo se hace la obra del ministerio, escuchen, de acuerdo a sus reglas, no a mis reglas. No son mis reglas, son las reglas de Dios. El problema, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el día de hoy, tristemente, nos encontramos con personas en una congregación como esta o como en cualquier otra alrededor del mundo, en la iglesia de Jesucristo, nos encontramos con personas que no quieren entrar en el proceso de ser discípulos, quieren llegar directamente a ser los maestros, sin pasar por el proceso de discipulado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice Pablo: Él mismo, Jesús, constituyó a unos para que fuesen apóstoles, a otros para que fuesen profetas, a otros que fuesen evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios fundamentales que debe de haber en la iglesia. No voy a entrar en el rollo ese controversial que luego hay, que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, que ya no hay. Ese no es el punto. Ahí están los 5 ministerios, pastores y maestros. Escuche lo que tienen que hacer los pastores y maestros. Versículo 12: perfeccionar a los santos. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Capacitarlos, equiparlos, entrenarlos, adiestrarlos, hacerlos aptos a los santos, a los consagrados, a los lavados con la sangre de Cristo. A ellos hay que capacitarlos, a ellos hay que entrenarlos, a ellos hay que hacerlos aptos. Escuchen, ¿para qué? Para que ellos, capacitados, entrenados, hagan la obra del ministerio. Esa es la responsabilidad de una iglesia saludable. ¿Sí? Ahora les quiero preguntar: ¿en qué consiste la obra del ministerio? Y por si acaso tengo que mencionarlo. Obra habla de trabajo, ¿sí? Hacer una obra habla de trabajar. Entonces la pregunta es: ¿en qué consiste la obra del ministerio? O déjeme hacerlo la pregunta déjeme hacerla de otra manera. Cuando usted piensa en la obra del ministerio, ¿en qué piensa? Cuando se piensa en la obra del ministerio, ¿en qué piensas, por ejemplo? ¿En qué piensas? La obra de tú, Saúl, ¿en qué piensas? La obra del ministerio, ¿en qué piensas? Hacer lo que se pide en un ministerio. Bueno, cuando tú escuchas ahí en la Biblia, para que los santos capacitados, perfeccionados, hagan la obra del ministerio, escuchen, implica servicio. Tengo que decirlo. Implica servir. Servir, ¿qué implica? Pues implica servir. ¿Quiénes sirven? ¿Quiénes son los que sirven? Todos aquellos que hemos sido primero lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos ya fueron lavados con la sangre de Cristo y sus pecados fueron perdonados? Bueno, por esa razón y muchas otras cosas más, lo menos que podemos hacer para el reino de Dios es servir.
¿Dónde? En la obra del ministerio. ¿Quiénes sirven? Los salvados, luego los santificados, los que han sido perfeccionados, capacitados, equipados y entrenados. ¿Para qué? Para servir de acuerdo a los dones que te dio Dios. Unos predicando el evangelio, otros en el área de la música, otros enseñando a los niños, otros sirviendo en las labores, diferentes labores de la obra, etcétera. Pero todos, cuando la iglesia o la congregación local está saludable, todos nos involucramos a servir en la iglesia local, en cualquiera que sea la área del ministerio que se requiera. Pero escuchen, vuelvo y repito, es un servicio de buena voluntad y agrego, pero también con amor, porque se trata de servirlo a Él, no de servir al hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es la obra del ministerio. El trabajo de servir. Tenemos que servir. ¿Dónde tienes que servir? A donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Hay áreas de servicio. Y en ese sentido, entonces, cuando todos hacemos la obra del ministerio, se cumple la última parte que dice Pablo ahí: para la edificación, construcción. Todos vamos construyendo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestro trabajo como pastores es un trabajo de formación de discípulos, y que esos discípulos cada día vayamos conformándonos al carácter de Cristo, o vayamos desarrollando el carácter de Cristo. Pablo le dijo a los Gálatas en 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, o hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Y resulta que parte de las cualidades y rasgos y características del carácter de Cristo una de ellas es el amor, otra es la humildad, otra es la paciencia, otra es el respeto. Ese es el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo necesita ser formado en nosotros. Pero necesitamos ser enseñados. Un discípulo necesita ser enseñable. Necesitamos ser enseñables. Yo tengo, como pastor, todavía tengo que ser enseñable. Yo no sé todo. Tengo que estar dispuesto a aprender de cualquiera, aprender de mi esposa, aprender de mis hijos, aprender de mis nietos, aprender de ustedes, aprender de otros pastores. Tengo la responsabilidad también de ser enseñable, que me enseñen, porque hay áreas en mi vida que todavía no han madurado en mí. Tengo que ser enseñable. Todos como discípulos de Jesucristo tenemos que ser enseñables por Él a través de sus reglas. Si es que estamos saludables en nuestro corazón. Una persona, cristiano, pastor, ministro, lo que sea, que no es enseñable, está enfermo o está enferma. Y va a decir: ¿tú qué me tienes que enseñar a mí? Yo tengo 50 años caminando con el Señor. Pues sí, pero pareces niño. Pareces un bebé espiritual, todavía haces berrinches. No te tomas la medicina, estás enfermo. Una iglesia saludable, seguimos avanzando. Escuchen, una iglesia saludable, que está saludable, tiene una visión. Dije visión, no alucinación, porque luego hay cada congregación donde dicen: esta es la visión, y más que una visión parece una alucinación. Una iglesia que está saludable tiene una visión que está de acuerdo al corazón de Dios. No es mi visión, como luego se presenta. Mi visión es esta. Escuchen esto que voy a decir a continuación. Si hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel entró en una severa crisis espiritual, fue la que se menciona en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahí estaba el jovencito adorando a Dios,
sirviendo a Dios, ministrando en la presencia del Señor, y escuche lo que sucedía afuera. Y la palabra de Jehová es que escaseaba. No había mensajes de Dios. Los mensajes de Dios eran escasos. Los mensajes de la sana doctrina estaban escasos. No había mucho mensaje. Hoy está sucediendo lo mismo. Hay muchos mensajes alrededor del mundo, pero no todos son los mensajes de Dios. La palabra se está cumpliendo. Lo que pasó en el pasado, que no hemos aprendido de la historia, está sucediendo nuevamente en el presente. La palabra de Dios está escaseando porque cada quien habla su propia palabra, no la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que amar la palabra, hay que ser celosos de la palabra, mis hermanos. Lo que está diciendo Dios, no lo que está diciendo medio mundo el día de hoy. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y consecuencia, no había visión con frecuencia. No había visión. Y aquí había una razón. Estaba escaseando la palabra, no había visión, y la pregunta es, ¿cuál era la razón? Y para no leer todo el pasaje, voy solamente a leer algunos textos que nos dan la respuesta acerca de cuál era la razón. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12, la razón es porque los hijos de Elí el sacerdote eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. No tenían conocimiento de Dios. Que el día que alguien te vea, te escuche, vea tu testimonio, pueda decir, este hombre, esta mujer conoce a Dios. Su testimonio está avalado por lo que él hace y dice de la palabra. O sea, lo que él habla está congruente con lo que dice la palabra. Pero estos hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Dios, y la pregunta es ¿por qué no? Oiga, un hijo de un sacerdote sin conocer a Dios, algo estaba pasando con el sacerdote, ¿no es cierto? Un hijo de un pastor sin conocer lo que dice Dios, algo está pasando ahí, alguna enfermedad, hay algo ahí. No pasa ningún día, y solamente lo menciono como un mero ejemplo. Yo no paso un día si no estoy amonestando a mis hijos. La Biblia dice esto. Acuérdate, la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Alíñate a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Pero aquí el sacerdote Elí tenía hijos impíos, versículo 17, y luego la consecuencia de esa impiedad, de esa falta de conocimiento de Jehová, versículo 17. Bueno, pues entonces era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque eran hombres que menospreciaban las ofrendas de Dios. Oiga, las ofrendas que el pueblo venía y traía para adorar a Dios, que muchas de ellas simbolizaban adoración a Dios, estos las menospreciaban y decían, había un orden en cómo se debían desarrollar las ceremonias para ofrecer a Dios, el pueblo a Dios sus ofrendas. Pero estos llegaban ahí y decían, no, la carne, a mí dame mi trozo de carne. Oye, pero decía el sacerdote, es que hay que quitarle la grosura, hay que quemar la grosura de la carne. No, menospreciaban lo santo, lo convirtieron en algo profano. Menospreciaban las ofrendas de Dios. Imagínense todos aquellos, lo que tú y yo venimos y traemos a través de diezmos y ofrendas. Imagínate que yo como el pastor o los que administran se menosprecia y se hace uso de eso para lo que no, mis hermanos, eso es menospreciar las ofrendas que son para Dios. Y aquí las administramos con ciencia y con sabiduría. Aquí no manipulamos a nadie manipulamos, y el dinero que ustedes vienen y traen se administra con sabiduría, ¿sí? Y en el orden que debe. Yo no hago con el dinero lo que me da mi gana. Digo por si acaso. Versículo 22. Ahí está la razón por la cual
no escaseaba la palabra y no había visión. Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y él nunca les estorbó. Dormían. Escuchen esto, mis hermanos. Ahí dormir es un eufemismo, una palabra diferente para decir lo que en realidad estaban haciendo. ¿Sabe qué era lo que hacían? Tenían relaciones sexuales. Eso significa, tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban el templo, que estaban ahí. ¿Sí? Y el sacerdote, pues, ay, hijitos míos. No. Consecuencia, pues la palabra escaseaba y en aquellos días no había visión con frecuencia. Yo dije que una iglesia saludable tiene una visión que está de acuerdo al corazón de Dios. El término visión tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Visión es el medio que Dios usa para comunicar sus mensajes y para comunicar su voluntad al pueblo de Dios. Eso es una visión. ¿Sí? Sus mensajes acerca de su voluntad para el pueblo de Dios. La Biblia dice en Proverbios 29:18 que donde no hay visión, o entiéndase, donde no hay un mensaje de Dios que comunica la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena. Hay un desenfreno, hay un desorden. En esta casa tenemos una visión. Habacuc capítulo 2 versículo 2, Dios le dijo al profeta Habacuc: dile al pueblo de Israel, escribe la visión, escribe mi mensaje, esa es mi voluntad, grábala en unas tablas para que corra con ella todo aquel que la lea. Hay que correr con lo que es la visión de Dios, con lo que es el mensaje de Dios, que nos revela cuál es la voluntad de Dios. Hay que correr porque esa es la visión de Dios. Aquí tenemos una visión desde el año 2002 que Dios nos llamó y nos envió a este país, nos comunicó cuál era su mensaje, cuál era su voluntad, que en esta congregación, primero, no venimos al sueño americano, le aclaro. Tampoco venimos a hacer negocios a este país, venimos a atender los negocios del Señor aquí en California. Desde que Dios nos permitió iniciar esta congregación, la visión de Dios para nosotros fue clara. Primero para nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, todo el equipo de pastores de nuestra congregación. La visión fue clara, el mensaje de Dios fue claro. Iniciamos esta congregación con 3 propósitos principales. Por si usted no conocía, se los voy a mencionar. La visión de esta congregación, que está de acuerdo a la visión de Dios, es la siguiente. Número 1, ministrar a Dios en adoración. Servir a Dios adorándole. ¿Qué significa adoración? ¿Cantarle cantos melodiosos? No, adoración a Dios significa una vida rendida a Dios. Rendida a Dios. Eso es adoración. Entonces, ministramos a Dios en adoración con mi vida rendida a Él, y luego Él nos ministra con su presencia. Ese es el punto número 1. Número 2 de la visión, que está de acuerdo al corazón de Dios, al mensaje de Dios, es luego nos ministramos, nos servimos unos a otros, primero con la enseñanza de la sana doctrina, no entreteniendo a la gente, con la enseñanza de la sana doctrina, con el fluir de los dones del Espíritu Santo. En esta congregación creemos en un fluir de los dones del Espíritu Santo porque están en la Biblia. ¿Sí? Entonces, número 1, ministramos a Dios, adoramos a Dios y le decimos: Señor, mi vida está rendida a ti. Luego Él desciende con su presencia y me ministra mi corazón, prepara mi corazón para que luego a través del predicador, la enseñanza de la sana doctrina me ministre también
Nos ministramos unos a otros, fluyen los dones del Espíritu Santo cuando surge un cántico nuevo, cuando surge una palabra, cuando hay un llamado a orar, los dones del Espíritu Santo, pasen los enfermos, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los que tienen alguna enfermedad, no solamente del cuerpo, sino del alma. Eso es ministrar los dones. Punto número 2. Punto número 3, una vez que hemos adorado a Dios, hemos sido ministrados con la palabra de Dios, los dones han fluido, podamos salir de estas 4 paredes a ministrar al mundo con la predicación del mensaje del evangelio, pero también ofreciendo un buen testimonio de vida cristiana. En otras palabras, lo mismo que tú eres aquí, somos allá afuera. Si aquí eres un buen cristiano, allá también eres un buen cristiano. Si aquí dentro eres un discípulo verdadero de Jesucristo, también allá afuera. Y la gente lo va a ver. Y esa visión proviene del corazón de Dios y está alineada a su palabra. ¿Acaso no es la voluntad de Dios que le adoremos? ¿Acaso no es la voluntad de Dios que haya compañerismo fraternal entre unos y otros? Que nuestra salud y crecimiento y madurez espiritual de los unos y de los otros sea autenticado y avalado con nuestras acciones, con nuestras conductas y con nuestros pensamientos. Y la gente que nos pueda rodear pueda decir: de veras, este es un cristiano de a de veras. De eso se trata. Número 6, bueno, estoy en no sé cuántos números van, pero el que sigue. Una iglesia saludable es una propagadora y proclamadora del evangelio de Jesucristo. ¿Y saben qué es proclamar y propagar el evangelio de Jesucristo? Es servicio. Servicio. Porque una iglesia que está saludable y propaga el evangelio y proclama el evangelio, habla de que los miembros de esa congregación que se involucran en la evangelización de las almas están sanos. Porque llegaron el domingo, adoraron a Dios, fueron ministrados, la palabra llegó al corazón y salimos de estas 4 paredes a ministrar al mundo, a propagar el evangelio, a proclamar el evangelio, porque nuestro corazón está saludable, está en buena salud. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vas a proclamar el evangelio? A donde quiera que tú vayas, ahí a la tienda, al mall, al mercado, ahí en tu trabajo, en el banco, a donde quiera que vas, ahí en tu vecindario. Ahí nos convertimos en proclamadores y divulgadores del poderoso mensaje del evangelio de Jesucristo, porque tenemos hambre y sed de las almas. Sí. El que no predica el evangelio de Jesucristo y deja ir una y otra oportunidad en la predicación del evangelio, muy posiblemente está enfermo en el alma. Y una de esas enfermedades puede ser la indiferencia. Que tú ves a una persona, a un indigente, o ves a tu vecino y sabes que golpea a la esposa o que maltrata a la esposa o a los hijos, y tú no haces nada. Con sabiduría, hay que saber cómo llegar y cómo evangelizar. Y tú no haces nada y aparte de eso eres insensible. Hay algo aquí en el corazón. ¿Qué acaso el ejemplo de Jesús no es que cuando vio a las multitudes dispersas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, dice la Biblia que Él fue movido a misericordia? Misericordia. Sí. Y si nosotros tenemos el corazón de Jesús, vamos a ser movidos a misericordia cuando vemos a alguien que está sufriendo. Cuando vemos a alguien que está desenfocado, que no sabe hacer una decisión. Y aún más cuando sabemos que nosotros tenemos este tesoro en nosotros, que somos los vasos de barro. Y si no hacemos nada, pues entonces algo hay en el corazón. Nuestro corazón puede estar enfermo.
No me importa que esté pasando, que sea un incrédulo. No me importa que se vaya al infierno. Oye, se trata de un alma que se va a pasar una eternidad sin Cristo. ¿No te conmueve eso? Todos tenemos familia que no conoce al Señor. ¿No te conmueve eso, la condición en la que se encuentra tu familia que no conoce al Señor? Viviendo en drogas, viviendo en adulterio, divorciándose, robando, asesinando, drogándose. ¿No te conmueve eso? La gente que está a nuestro alrededor, ¿no te conmueve lo que está sucediendo en este mundo que está enfermo? Esta tierra está enferma. Necesitamos clamar a Dios por la salud de esta tierra. Y si no está pasando algo, nada aquí en tu corazón, pues entonces a lo mejor hay un virus ahí de indiferencia. A mí me impresiona el testimonio de los creyentes de Tesalónica, que yo lo dije hace unas semanas atrás, que era una iglesia joven, porque la mayoría de los creyentes eran recién convertidos. Pero los que estaban alrededor de la iglesia de Tesalónica fueron impactados por el testimonio de ellos. Dice Pablo, 1 Tesalonicenses 1:6, dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Primero, segundo, recibieron la palabra. O de otra manera, ellos aceptaron la palabra como lo que es. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios es la inerrante e inspirada palabra de Dios. Ellos la recibieron como lo que es, porque la palabra de Dios es la que modela nuestras creencias. La palabra de Dios es la que modela nuestras conductas. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos purifica. La palabra de Dios es la que nos hace sanos en la fe. Y eso practicaban estos cristianos de Tesalónica. Recibieron la palabra los sanó. Pero en tercer lugar, no solamente recibieron la palabra como lo que es, sino, escuchen, sino que la recibieron en medio de mucha tribulación. Mucha tribulación. Esto quiere decir que los de Tesalónica aprendieron de Pablo, de Silas y de Timoteo a ser imitadores de Jesús también en el sufrimiento. Pablo, Silas y Timoteo sufrieron, experimentaron también la misma persecución. Los que realmente somos personas que amamos las almas y queremos evangelizar, nos vamos a tomar en serio la tarea de la evangelización a través de la predicación del evangelio en medio, escuchen esto, vamos a predicar el evangelio en medio de un mundo que todo lo distorsiona, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero no porque la gente le llame malo o bueno a lo malo, o a lo malo bueno, dejamos de predicar el evangelio y decir: vamos a esperarnos a que se calmen las aguas. No, hay que predicar el evangelio en cualquier momento, en cualquier situación, si es que eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Y basta solamente con que usted se tome un tiempo, se lo dejo de tarea. Escuche principalmente o lea los capítulos 16 y 17 que narra Lucas acerca de cuando inicia la obra de evangelización en Europa a través de los viajes misioneros de Pablo. Verán el alto precio que Pablo junto con su equipo de evangelismo tuvieron que predicar o tuvieron que atravesar para predicar el evangelio en medio de un mundo sumamente hostil y peligroso. No les importó. Solamente como muestra, Hechos 16, 22 dice: está predicando Pablo y su equipo de misioneros o de evangelismo. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con vara después de haberles azotado mucho. Los echaron en una cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en medio del calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero escuche lo que estaba haciendo Pablo y Silas a medianoche. No se estaban quejando, tampoco estaban renegando contra Dios. Estaban orando y cantando himnos a Dios.
Y la consecuencia de esa conducta de orar y cantar himnos a Dios en medio de la tribulación y en medio de la prueba fue que sobrevino de repente un gran terremoto. Se imagina este lugar, mientras estamos orando y mientras estamos adorando a Dios, este lugar resonando, retumbando fuerte, las cadenas de la gente allá afuera rompiéndose, la gente siendo liberada, los cimientos de la cárcel sacudiéndose. Al instante dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, eso es un poder sobrenatural de Dios a través de la oración y de la predicación del evangelio. Pero muchos de nosotros todavía no creemos que ese es el poder que tiene la palabra. A veces no creemos. Los de Tesalónica se dieron cuenta la persecución que experimentó Pablo, Silas y Timoteo, porque justamente ahí en Tesalónica los líderes religiosos armaron un complot ahí contra Pablo. Dice la Biblia que juntaron judíos incrédulos. Ellos eran los judíos incrédulos que contrataron gente ociosa. Dice que eran hombres malos. Juntaron una turba alborotadora y fueron y alborotaron la ciudad. Y es como todas esas turbas que se levantan y se van por ahí al Capitolio y vamos a armar una revuelta aquí, vamos a reclamarle a nuestros gobernantes esto y vamos a reclamarles esto otro. Puede que tengan razón, pero nosotros los cristianos debemos orar también, no andar en revueltas. Dice que se juntó toda esta turba alborotadora y empezaron a gritar. Me llama tanto. Escuchen lo que gritaban, Hechos 17:6 en la parte B. Ellos gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Se puede imaginar a toda esa turba de gente gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá? Qué tremendo sería que se pudiese escuchar de esta casa de oración diciendo todos a una misma voz, o la gente diciendo, los vecinos diciendo: estos de Casa de Oración Fontana que están trastornando el mundo entero con la predicación del evangelio, ya llegaron a Fontana. ¿Se imagina? Qué diferente fuera este mundo. Los creyentes de Tesalónica verdaderamente aprendieron a sufrir, o mejor dicho, aprendieron lo que significaba el sufrimiento por causa de la predicación del evangelio. Y hoy, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir con tristeza, hay tanto cristiano de chocolate que al más mínimo fuego de prueba se derrite. Que no estamos. Estos cristianos de Tesalónica fueron entrenados, capacitados, no solamente como verdaderos discípulos de Jesucristo, sino como discípulos entrenados para el sufrimiento también. Si tú te dices un discípulo de Jesucristo de a de veras, debes estar entrenado para sufrir, porque de por sí el sufrimiento nos ayuda a formar el carácter. Si tú dices: no, yo no quiero sufrir, mejor quiero parar de sufrir, entonces no estás entrenado para el sufrimiento, porque la vida cristiana implica sufrimiento, implica sacrificio. Voy a terminar. Dice Pablo: ustedes tesalónicos o tesalonicenses vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. El gozo que ellos experimentaron no es un gozo que como seres humanos podemos producir o fabricar.
es un gozo del Espíritu. Y el gozo del Espíritu, aparte de ser fruto del Espíritu, es algo sobrenatural que proviene de Dios. Nosotros no lo podemos fabricar, pero sí podemos gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la prueba. ¿Verdad que sí? Es cuando ahí se activa el gozo del Espíritu, ¿sí? Y mire la consecuencia, versículo 7, de manera que de acuerdo a esas cualidades de ustedes llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes, no solamente en Macedonia y Acaya, ejemplo, ¿sí? Veían a los, oh, qué ejemplo tan tremendo los de Tesalónica. ¿Dónde? En Macedonia, en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor, escuchen qué hacía la palabra del Señor, ha resonado. No solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros, dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ya ustedes la hablaron, la palabra resonó. Esta palabra es palabra clave, resonar. La palabra resonar, que también se puede usar como retumbar o hacer un sonido intenso o un sonido que se amplifica y se reproduce, está ligada con la palabra eco. Eco. El eco es una reverberancia o el sonido que se repite o se amplifica y corre toda una distancia. Eso fue lo que hizo la palabra que los de Tesalónica predicaron. Hizo un eco y corrió por Macedonia, corrió por Acaya y por todas partes a donde ellos andaban. La palabra estaba corriendo, la palabra estaba fluyendo, el testimonio de ellos impactaba a la gente que no conocía al Señor. La palabra estaba haciendo un eco de tal forma que cuando llegó Pablo ahí a Tesalónica, pues yo ya no tengo que hacer nada, no tengo necesidad de predicar la palabra porque ustedes ya lo han hecho, ustedes han dado un testimonio. Ese es el ejemplo que usted y yo podemos tomar de una iglesia que está saludable, que predica el evangelio, que da un testimonio, ¿sí? Eso fue lo que hicieron los de Tesalónica con la predicación del evangelio. La palabra de Dios a través de ellos hizo un eco, ¿sí? Una iglesia saludable, concluyo así, enseña la sana doctrina, tiene miembros que no solamente son seguidores, sino imitadores de los que imitan a Jesús, tiene ministros piadosos y temerosos de Dios. Una iglesia saludable es aquella que forma discípulos fieles a Dios y a su iglesia. Una iglesia saludable tiene una visión de acuerdo al corazón de Dios. Una iglesia saludable es una propagadora y proclamadora del evangelio. Además, añadiría, y ya no tengo el tiempo, pero eso sería otra parte. Pero una iglesia saludable mantiene, escuchen, mantiene un compromiso fiel con la unificación y la integración de la familia. Por eso hablamos de la familia, por eso reunimos a las mujeres, por eso tratamos de reunir a los matrimonios, por eso queremos instruir a nuestros jóvenes, por eso instruimos a todos, hablamos mensajes que tienen que ver con la familia, porque una iglesia saludable es aquella iglesia saludable que está comprometida con la unidad de la familia, no con la desintegración de la familia. Ese es el compromiso. Si esta iglesia no tuviera una visión para la familia, algo malo está pasando, ¿sí? Y por último, una iglesia saludable es una iglesia, escuchen, es una iglesia que da para el Señor con generosidad. Y no me estoy refiriendo solamente a dinero, que lo incluye. Dar con generosidad de mi tiempo, de tus capacidades, de tus dones, pero también de tus recursos, porque es para Él. Si hay salud en el alma. Si una persona está enferma, no, yo no voy a dar. Se me hace que el pastor se quiere enriquecer con mi dinero. Error. Eso no es así. Porque si yo me quisiera enriquecer con el dinero de la gente, olvídate.
Ya tenemos más de 23 años que iniciamos no solamente esta congregación, otras congregaciones que Dios en su gracia y en su misericordia nos permitió iniciar. Ya me hubiera hecho yo millonario. Es más, ya estuviera retirándome. Pero como dijo el hermano Pablo Hunter, nuestro pastor, yo me voy a retirar cuando se retire el diablo. ¿Cuándo se va a retirar el diablo? Nunca. Sí. Entonces, vamos a orar. Esas son algunas características, hay muchas más, de una iglesia que está saludable, que manifiesta salud. Espero que tú, como la iglesia de Jesucristo, seas parte de esa iglesia que está saludable. Pero si eventualmente hay algo, alguna enfermedad, algún virus aquí en tu corazón, hoy tienes tú la oportunidad para decirle al Señor: Señor, inyéctame el antivirus. Dame la medicina, Señor, que pueda sanar este resentimiento que traigo aquí que no me deja avanzar. Inyéctame, Señor, dame la píldora que necesito, Señor, la píldora espiritual. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Deme unos 5 minutos para orar solamente. Es muy importante. Muy importante. Cierra tus ojos ahí. Que esta palabra, el deseo de mi corazón, sea una palabra que no regrese vacía. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, te lo suplicamos, sana nuestra alma. Si hay algo en el corazón, en mi corazón, si hay algo en el corazón de alguno de mis hermanos aquí presentes o los que nos están escuchando, si hay algún daño, si hay algún virus, si hay alguna enfermedad en el alma, en el corazón, Señor, este es el momento en que tú puedes impartir para nosotros como tu iglesia la inyección necesaria, la píldora necesaria, la píldora espiritual. O si es necesario aún que tú hagas una operación de corazón abierto, Señor, mete el bisturí en nuestro corazón, pero sánanos, libéranos, Señor. Queremos ser sanos en la fe, queremos estar saludables para ti, Señor, y que esa salud que manifestamos como los de Tesalónica, Señor, sea un impacto para todos aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, solamente tú puedes perfeccionar tu obra, solamente tú puedes capacitarnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que nuestra alma, nuestro corazón sea un corazón sano, saludable. Que mi esposa, que mis hijos, que mis nietos puedan ver en mí salud espiritual, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Nuestra vida está rendida completamente a ti, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra poderosa de tu gracia. Es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestra vida pueda glorificarte en todo lo que hagamos y a donde quiera que vayamos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria y la honra siempre. Gracias, Señor. Amén.